Ciudadanos del Cielo, con el Padre Manuel Horta. Muy buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Un programa en el que nosotros tratamos de acercar la vida y las virtudes de nuestros hermanos los santos para conocimiento público. Tratamos de hacer una obra puramente divulgativa. No creamos contenidos nuevos, sino que procuramos divulgarlos. Y la pasada semana comenzamos a hablar de San Miguel de los Santos, un santo que fue religioso trinitario, vivió en la orden reformada, en la Trinidad descalza. Había nacido en la ciudad de Vic, en Barcelona, en septiembre del año 1591. Concretamente el día de San Miguel Arcángel, y que fallecería antes de cumplir los 34 años, con solo 33 años, en abril de 1625. Y nosotros lo hemos dejado en el momento en que realiza sus estudios sacerdotales. Después de un par de años en Baeza, antes había estado también 2 años en Sevilla, es enviado a Salamanca, pero allí, a consecuencia de aquellos fenómenos místicos que se producían delante de espectadores, como en una clase a la que él asistía de teología, y que se elevó una levitación que dejó realmente asombrados y asustados tanto al profesor como a sus compañeros, es enviado de nuevo a Baeza, a seguir los estudios de teología en Baeza. Y allí estará desde el año 1616 hasta el año 1623. Fueron 7 años extraordinariamente importantes para Miguel. Él cursa varios años de teología y recibe la ordenación sacerdotal. Y vive allí en Baeza sus primeros años como sacerdote. Inmediatamente en el convento de Baeza y en la iglesia conventual, él recibe encargos, él recibe unas misiones. Tiene el oficio de confesor, a lo que dedica muchas horas cada día, y también de predicador de la palabra de Dios. Y aquí empieza uno a sorprenderse. Era una vida muy contemplativa, muy plácida, de muchísimo recogimiento. De hecho, las homilías o sermones que predicaba empleaba los 6 días de la semana antes de predicar el domingo. Durante 3 días estaba en oración delante de un crucifijo. Y a veces escribía en un cuaderno que tenía algunas ideas, bien que le revelaba el Señor, bien que a él se le ocurrían en esa oración elevada que tenía. Y luego dedicaba otros 3 días a estudiar aquello que él mismo había escrito, con frecuencia en éxtasis, a estudiarlo y a memorizarlo, para luego poder pronunciarlo con
todas las reglas de la oratoria en el sermón dominical. Esto que a nosotros nos llama la atención implicaba para él una vida de oración y de estudio, en definitivo, de la palabra de Dios continuado. Luego, en el púlpito, se transformaba. Y fueron muy famosas y sonadas algunas conversiones que obtuvo por su predicación. Y también en el confesionario, consiguiendo que muchas personas cambiaran inesperada o sorprendentemente de vida por los consejos que recibían de Miguel. También se fue cimentando su fama de santidad. Los fenómenos místicos extraordinarios se sucedían de nuevo también delante de otras personas, concretamente éxtasis con levitación. Vivió muchos. Él trataba de disimular estas cosas, sobre todo cuando le sorprendían en la celebración de la Eucaristía o en el púlpito predicando. Pero la gente se hacía lenguas de Fray Miguel, y muchísima gente, no sólo de Baeza, sino ya de todo el reino de Jaén, de toda Andalucía y de toda España, se enteraban de que allí había un fraile extático. A todo esto, él centraba su vida no solamente en la cruz a cuyos pies a veces pasaba días, sino que el centro de su vida era la Eucaristía celebrada o preparada largamente. En los éxtasis, según él mismo confesó, sabemos muchas cosas de su alma por sus obras y particularmente por ese tratado que yo dije en el programa pasado que escribió en Sevilla, el Tratado de la Tranquilidad del Alma. Sabemos que en esos arrobos y éxtasis, él alcanzaba un mayor conocimiento de Dios. Se les desvelaban misterios ocultos y adquiría unos conocimientos a los que no había llegado por su estudio, en su etapa de estudiante. Era un hombre que vivía con grandísima austeridad. Poseía una celda muy pobre y sólo tenía un hábito, y este viejo y remendado. Se había alejado tanto del mundo, a pesar de tener padres hasta cierto punto pudientes y tíos que eran comerciantes. Él no conocía la moneda que circulaba, ni el valor que tenía cada moneda, ni lo que valían las cosas, ni sabía contar el dinero. Estaba totalmente ajeno a todas esas cosas materiales. Oraba mucho y vivía un tanto ensimismado y siempre recogido. Parece que también vivió en una profunda noche oscura, en que las luces desaparecieron de su vida y se vio sometido a la dura prueba de la oscuridad, del sentimiento de ausencia de Dios, el sentimiento de falta de fe, pruebas, tentaciones grandes contra la fe. Por tanto, en esta estancia importante en Baeza, la vida de oración, su apostolado sacerdotal, la confesión, la celebración de la Eucaristía, la muchísima oración a los pies del sagrario o a los pies del crucificado, la preparación larga de sus sermones, las conversiones sorprendentes que obtenía y, por supuesto, su fama de santidad. Y por esa fama de santidad, en el año 1622, cuando él contaba 31 años, lo eligieron superior del convento trinitario de Valladolid.
Él murió en 1625, pasó allí algo menos de 3 años, tenía pues 33 años cuando murió, y entonces 31, quizás recién cumplido, cuando lo eligieron superior. Allí, en ese convento de Valladolid, vivió esos últimos años de su vida. Todo el mundo pensaba que ese ensimismamiento en que vivía, esos fenómenos místicos tan repetidos, esa ausencia de sentido práctico, de desconocimiento hasta de las monedas y del valor de las cosas, a algunos les parecía que esto lo incapacitaba para ser superior, porque un superior necesitaba no simplemente cuidarse de su alma, sino de los miembros de su comunidad y de la forma en que el convento del que era superior tenía que funcionar y celebrar y en qué ocuparse los frailes. Sin embargo, fue un superior extraordinario y muy querido por sus hermanos, que es lo más importante. Su forma de gobierno se caracterizaba por la dulzura, la serenidad, la prudencia, la delicadeza en el trato con todos los hermanos, y así, como digo, fue capaz de robarles el corazón a frailes que tenían muchos más años en el convento y mucha más edad que él. Mientras fue superior en esos años, se esforzaba en que todos cumplieran la regla exactamente. Fue muy celoso, reprendiendo suavemente a los que la incumplían y amonestándoles y animándoles a vivirla con mayor perfección. Trataba también de que la vida comunitaria, no sólo la suya personal, fuera lo más pobre posible. Invitaba a sus hermanos a confiar continuamente en la providencia. Pero él seguía con una práctica de la mortificación extraordinaria. Practicaba ayunos muy prolongados y también vigilias. En estos últimos años de su vida, en estos 3 años escasos que vivió en Valladolid, dormía solamente 3 horas por la noche y otras horas las pasaba en oración, hasta 5 y 6 horas seguidas en oración en su celda. Pero también él era un apóstol y estaba movido por el celo apostólico, por la salvación de las almas. Predicaba con asiduidad y, o bien por la elocuencia que desplegaba, o más bien quizá por su fama de santidad, atraía a muchas personas, de tal manera que sus misas eran muy frecuentadas por la sociedad vallisoletana. Además, era consejero de muchas personas que pedían su orientación, desde autoridades de la ciudad, miembros de la nobleza, pero también gente de todas clases, de todas las clases sociales y empleos. Y con todos actuaba como con los frailes de su convento, con gran dulzura, con gran prudencia, y siempre ofreciendo consuelo a los que se encontraban tentados o descubría que estaban tristes, afligidos o escrupulosos. Así fue pasando por este mundo este gran siervo de Dios, Miguel de los Santos. Es sorprendente que un hombre que llamaban el extático, con semejantes dones místicos y fenómenos extraordinarios rodeándole, fuera encargado, a poco de convertirse en superior del convento de Toledo, lo encargaron con el plan de que construyera un nuevo convento. Para eso hacía falta unas grandes dotes de organización y sobre todo ir consiguiendo mucho dinero a partir de limosnas o donaciones.
él que no sabía el valor del dinero, él que era incapaz de contar monedas, pues a pesar de esta fama de hombre místico y espiritual, evidentemente no logró terminar el convento, pero sí consiguió avanzar en su construcción. Y sí logró hacer que la comunidad, aun viviendo en extraordinaria pobreza, los enfermos fueran suficientemente atendidos. Evidentemente, el haberse convertido en consejero y confesor de personajes importantes, como he dicho esto, le ayudaba a ir obteniendo limosnas, interesando a estos personajes poderosos en su obra. Fíjense que entre los que acudían a él para pedir consejo o para confesarse, se hallaban personajes tan importantes como el mismo obispo de Valladolid, que acudía a confesarse con él, o el duque de Lerma, que se llamaba en el de aquel tiempo don Francisco Gómez de Sandoval y Rojas. Todos ellos contribuían a la construcción de aquel templo que él dejó inacabado. No piensen, sin embargo, que su vida fue fácil. Cuando se encontraba en Baeza todavía, dos frailes de su comunidad, envidiosos seguramente de la fama ya de la que gozaba, de santo, etcétera, de buen predicador, de buen confesor, lo acusaron en falso. Y llegó a estar hasta 10 meses, de los 7 años que pasó en Baeza, 10 meses detenido, encarcelado, y sin poder defenderse. De hecho, él no quería defenderse porque creía que era una prueba que Dios le enviaba, que había que soportar con paciencia ofreciendo el sufrimiento a Dios. Lo mismo que Jesús fue injustamente tratado y injustamente juzgado y condenado, él se sentía cercano a Jesús en su pasión, sufriendo aquella persecución. Finalmente, Dios permitió que la verdad se conociera y que él fuera exonerado de cualquier culpa. De hecho, nos sorprende un poco lo abrupto del final de su vida, porque como hemos dicho, menos de 3 años vive en Valladolid y le acometen unas fiebres tifoideas. Para esas graves infecciones no había en aquel tiempo, lógicamente, antibióticos, con lo cual él vivió algunos días con la enfermedad, pues soportando con muchísima paciencia y con muchísima entereza esta enfermedad y los sufrimientos que acarreaba. El día 5 de abril de aquel año 1625, el día 5 pidió y recibió el viático, la comunión llevada a los enfermos. 4 días más tarde, el día 9 de abril, se le administró el sacramento de la unción de enfermos. Y finalmente murió al día siguiente, es decir, el 10 de abril del año 1625. Según relato de los testigos que estuvieron con él en su tránsito, al morir sostenía el crucifijo en las manos. Era la madrugada del 10 de abril, empezando ese día. Y agonizando y mirando el crucifijo, repetía en varias ocasiones estas palabras: creo en Dios, espero en Dios, amo a Dios. Me pesa, Señor, de haberos ofendido. Es un resumen brevísimo pero encantador del credo y del acto de contrición. Cuando se divulgó la noticia de la muerte, ya después del amanecer, la noticia se extendió rápidamente. Había muerto el superior del convento
y se produjo un gran duelo en la ciudad. Fueron a la iglesia conventual a visitar su cadáver y a despedirlo muchísima gente en colas. Y los funerales colaboró la ciudad con el convento y fueron solemnísimos y con grandísima asistencia de pueblo. Sus restos terminaron trasladándose al convento. Lo que ocurre es que después de la desamortización, los frailes tuvieron que marcharse de España y ese antiguo convento de los trinitarios descalzos se terminó convirtiendo en una parroquia, la parroquia de San Nicolás. Y allí hoy día se siguen venerando los restos de San Miguel de los Santos. Fue beatificado por el Papa Pío VI en el año 1779, unos 150 años después de su muerte, y lo canonizó Pío IX en 1862. La obra escrita de San Miguel de los Santos es bastante breve. Ya hemos hablado del Tratado de la Tranquilidad del Alma, que fue su primera obra, con mucho contenido autobiográfico en el sentido de que las experiencias que relata son las experiencias que él mismo ha vivido, entre ellas esa famosa vivida cuando todavía era adolescente del intercambio de corazones con Jesús. Escribió luego otra obra llamada El alma en la vida unitiva, una obra que se publicó muchos siglos después de su muerte, y que también es una obra mística con la peculiaridad de que está escrita en verso. No hace como San Juan de la Cruz, que escribe versos, por ejemplo, el Cántico Espiritual, y luego los va comentando en prosa. Él escribió toda la obra en verso, y fue elogiada ni más ni menos que por su contemporáneo Lope de Vega, que era 30 años mayor que él, pero que le sobrevivió 10 años. Y ya mucho más recientemente, en el siglo XIX, fue elogiada por Marcelino Menéndez y Pelayo. En fin, es un gran místico español bastante poco conocido y que he intentado acercarles a ustedes. El Señor nos colme a todos de bendiciones y hasta la próxima semana. Han escuchado en Radio María Ciudadanos del Cielo con el Padre Manuel Horta.